Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Buenos días, bienvenidas al Centro Cristiano Tizayuca, a nuestra reunión de damas. El día de hoy queremos compartir un tema con ustedes que se llama Un corazón que valora ser madre. Pues muchas veces hemos amado el ser mamás, ¿verdad? Y muchas veces también el ser mamás nos angustia, el ser mamás, pues a veces nos lleva hasta el límite, ¿verdad? También nos frustramos, nos enojamos, nos gozamos con nuestros hijos, podemos divertirnos. El ser mamá, pues para mí por lo menos es algo pues maravilloso, es un milagro, es lo más hermoso que he podido vivir en mi vida. Yo creo que al igual que usted, todas hemos pasado por diferentes etapas en la maternidad y a veces nos sentimos frustradas, pero sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que Dios nos va a dar esa guía y esa sabiduría para poder ser esas madres que nuestros hijos y nuestras hijas necesitan. Vamos a poner esta reunión en manos del Señor y que el Señor nos guíe, nos instruya y que el día de hoy podamos ser pues instruidas y llenas de sabiduría para poder seguir guiando a nuestros hijos. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque en tu amor y en tu misericordia nos has prestado a nuestros hijos. Gracias porque podemos tenerlos, podemos amarlos, podemos gozarnos con ellos, podemos también entristecernos con ellos. Y son muchas etapas en sus vidas en las que nosotros como madres queremos estar ahí. Te pedimos que tú nos des esa sabiduría, Señor, que tú nos des el entendimiento para poderlos guiar a cada uno de nuestros hijos, Señor, de acuerdo a sus edades, de acuerdo a su carácter, Señor. Enséñanos a guiarlos en tu palabra, a ser esos niños, esos jóvenes obedientes, Señor, a tu palabra, obedientes a sus padres, obedientes a las autoridades, Señor, que tú nos has puesto en esta tierra. Gracias por este tema, porque yo sé que tú nos vas a guiar y tú nos vas a hablar. Gracias por esta instrucción, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el punto número 1 se llama pasión por enseñar la palabra de Dios. Como padres y pues específicamente como madres, que somos las que
estamos más tiempo con ellos en casa, es importante que ellos sepan cuál es la prioridad de nuestra casa. Y en nosotros debe de haber esa pasión para enseñarles a nuestros hijos la instrucción, la palabra, los mandamientos. Dice en Proverbios 1:8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Debemos de estar en constante enseñanza en nuestros hijos. Si recuerdan, el pueblo de Israel les enseñaban a sus hijos durante todo el día. Dice que al levantarse, al acostarse, en el camino. Entonces es importante que no nada más sea leer por leer la palabra de Dios, sino les enseñemos a escudriñar las escrituras, a que ellos puedan pensar, a que ellos puedan indagar, que ellos puedan ir buscando, que puedan ir discerniendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Nosotros tenemos esa misión muy especial que nos ha dado el Señor para que nosotros les enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios, que no nada más sea leer por leer. Ahora que las niñas están en casa, pues tienen una lectura más profunda. Anteriormente, bueno, leíamos la Biblia que era para niños, ¿verdad? Ahora ya leemos la Biblia, pues normal, la que es para usted, la que es para mí. Y entonces ellas pueden abrir un panorama, porque no es lo mismo la Biblia infantil a la Biblia ya para adultos, ¿no? O las clases bíblicas en la escuelita bíblica, que lo que ahora estamos leyendo, por ejemplo, nosotros en casa, ¿no? De acuerdo a la edad de nuestros hijos vamos a ir cambiándoles su Biblia para que ellos vayan aprendiendo cada vez más. Y entonces ellas se sorprenden y dicen, ¿por qué no habíamos visto esta parte anteriormente? ¿O por qué en la iglesia no nos los habían enseñado? Digo, bueno, porque eran clases específicas para niños, el cual se les dan las pequeñas historias de cada personaje de la Biblia de acuerdo a su edad, ¿verdad? Y ahorita que ellas están más grandes, pues pueden ver pues muchos problemas que existieron a través de la Biblia y a través de los personajes de la Biblia y se quedan asombradas de tantas cosas que pasan, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y no solamente es leer, sino que darles un tiempo de preguntas y respuestas. Y es importante que usted ore, que usted se instruya, que usted lea más la palabra de Dios y que el Señor le dé esa sabiduría y esa guianza para que tengan ese tiempo de discernimiento de la palabra de Dios. Que si sus hijos tienen preguntas, ustedes sepan cómo contestarles. No, no todo lo vamos a saber nosotros, ¿verdad? A veces podríamos decirle, no sé, déjame investigar, o no sé, déjame preguntarle a tu papá, o cuando llegue papá le preguntas. Pero sí es importante que nosotros les ayudemos, ¿verdad? A esas inquietudes, esas preguntas que ellos tienen acerca de la palabra, ayudarles y explicarles qué significa o por qué pasaron por ciertas situaciones. Dios usa su palabra para traer a las personas a Él. Dice en 2 de Timoteo 3:15, 2 de Timoteo 3, verso 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Además, pues podemos ver, ¿verdad?, que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Siempre va a ser en el corazón de nuestros hijos, para lo cual ha sido enviada. El Señor siempre nos habla a través de ella, nos redarguye, nos instruye, nos da sabiduría. Ahora que aquí en casa estamos teniendo más lectura con las niñas y sobre todo, como les comento, ya no es una Biblia infantil, ya están usando Biblias de adulto, ellas pueden ver ciertos mandamientos que el Señor puso en el pueblo de Israel, ¿no? Ciertas reglas de higiene, y entonces ellas van entendiendo el por qué se aplican algunas cosas en la casa, el por qué hay otras cosas que tenemos que aplicar que a lo mejor no hemos aplicado, el por qué hay que respetar a los padres, el por qué, por ejemplo, Moisés cuando dijo es importante que obedezcas al pueblo de Israel, porque Dios ya le había dicho que por su desobediencia no iba a entrar a la tierra prometida. Entonces ellas pueden abrir su panorama y pueden ver cuán importante es la obediencia en sus vidas. Dice
en Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es tan poderosa, dice la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y penetra, ¿verdad?, hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Entonces esa palabra va a ir moldeando el carácter de nuestros hijos, va a ir enseñándoles, se les va a quedar grabado en su mente y ellos van a saber aplicarla en su momento. A veces ellos se queda en su corazón y cuando están en lo cotidiano de la vida, en su escuela, en la casa incluso, recuerdan ciertas palabras que ellas han leído y las pueden aplicar a su vida. La palabra dice que no volverá vacía, sino hará para lo cual ha sido enviada. Entonces esa palabra se va a hacer vida en la vida de nuestros hijos. Número 2, pasión por enseñar la palabra de sabiduría. Es importante también enseñarles, aparte de la palabra de Dios, enseñarles la sabiduría, que, que es el segundo significado de la palabra Torah, es sabiduría. Esta definición va a incluir cualquier principio, consejo, tradiciones, modelos de alabanza, reglas para tomar decisiones. Es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Cuando estábamos leyendo las reglas de higiene, las reglas de convivencia en la palabra de Dios, ellas entendían muchas cosas de las cuales aplicamos en casa y por qué las aplicamos. No es nada más porque se nos ocurrió, sino porque son mandamientos y estatutos que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros vayamos leyendo con nuestros hijos y también nosotros leamos aparte para que cuando ellos tengan dudas podamos explicarles, ¿verdad?, lo que el Señor quiere decir en ciertas partes de la Biblia. Proverbios 31, versos 1 al 9. Aquí podemos leerlo en casa, por favor. Y aquí vamos a ver a la mujer que valora ser madre, ¿verdad? Valora tanto a su hijo como la sabiduría de Dios. Es importante que nuestros hijos sean sabios, ¿verdad?, para poder aplicar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Deuteronomio 6, 6 y 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. A veces nos podrían decir que somos religiosos o que somos, pues que para todo vemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que para todo queremos aplicarla, pero es importante que en cada cosa, por muy insignificante que parezca, a lo mejor si vas al cine, si ves una película en casa, si ves una película en el cine, si andas por la calle y ves ciertas actitudes que no van de acuerdo a la voluntad del Señor, que no va de acuerdo a sus mandamientos, entonces tú les puedes recordar, si no lo han leído o si ya lo leyeron o de acuerdo a la edad de tus hijos, dice aquí, andando por el camino al acostarse cuando te levantes, tú puedes recordarles, mira hijo, esto que vimos no está bien. Tú lo ves ahí en la calle o tú lo ves en la pantalla, pero eso no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios es esta, es este y este, y estos son sus mandamientos. Y aunque tú lo veas allá afuera, que la demás gente lo hace, aunque tú lo veas en la televisión, que eso se hace, nosotros no lo hacemos y no lo vamos a aplicar en nuestras vidas, ni en nuestra casa, ni con nuestros hijos, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Entonces es importante que siempre apliquemos la palabra de Dios en cada situación de nuestra vida cotidiana. Como padres debemos de llenar los corazones de nuestros hijos con esta palabra de Dios y estas enseñanzas, ¿verdad? Ponerles alabanzas para que sus corazones se llenen también de esas alabanzas, que a fin de cuentas hay alabanzas, la mayoría de las alabanzas adoran al Señor y están basadas en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué hace una madre que valora a sus hijos? ¿Qué harías tú como madre al valorar al 100% a tus hijos? Pues a veces hay que tomar decisiones drásticas, ¿verdad? Y decisiones serias que a veces aún como madres nos duele. A lo mejor a veces los corregimos, les llamamos la atención y ellos creen que a nosotros no nos afecta. Pero creo que nos afecta igual que a ellos o a lo mejor hasta un poco más que a ellos, ¿verdad?
cuando hay una corrección o cuando hay una disciplina, también a nosotros nos afecta, ¿verdad? ¿Qué decisiones tenemos que tomar para poder llevar a cabo la enseñanza de la palabra y la enseñanza de la sabiduría? Bueno, a veces la televisión, los aparatos eléctricos, las tabletas, los celulares nos absorben mucho tiempo y más ahora que estamos tanto tiempo en casa, ¿verdad? Que no salimos pues al parque, que no salimos a la calle a divertirnos. Entonces ahora es ese tiempo, los jóvenes, los niños están mucho más tiempo en los aparatos electrónicos. Entonces, ni modo, como madres tenemos que tomar esa decisión y póngase reglas, póngase horarios, así como tiene horarios para levantarse, para comer, ponga ese horario para leer la palabra de Dios. Nosotros aquí hay un tiempo en el que les digo a las niñas, se acabó, ya se les acabó su tiempo de ver televisión o de estar jugando en los aparatos electrónicos, traigan sus Biblias y es hora de leer la palabra de Dios. Y no siempre les gusta, o sea, no crean que, ay, no, son unas niñas que les encanta orar y les encanta leer. No, o sea, como a todos nos cuesta trabajo, como a usted, como a mí, a todos y más a ellas que están pequeñas, ¿no? Si ustedes tienen hijos pequeños, incluso adolescentes o jóvenes, ¿verdad? También en algún momento van a pensar que lo que ellos están haciendo es lo más importante en ese momento y no hay nada que los pueda detener de lo que están haciendo y a veces se enojan y se molestan, ¿verdad? Pero pues ni modo, como madres tenemos que tomar esas decisiones serias y decir, se acabó la televisión, es tiempo de instruirnos, de alimentarnos en lo espiritual y guiarlos, ¿verdad? A esa palabra. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Entonces debemos de ser esas mujeres sabias, que aunque siempre andamos corriendo, ¿verdad? Siempre andamos teniendo muchas actividades que tenemos que hacer, pero incluso cuando nuestros hijos iban a la escuela normalmente, ahorita, bueno, están en línea, usted tenía tiempo que porque había que llevarlos a la mejor al doctor, que había que llevarlos al fútbol o que había que llevarlos a la natación. Ustedes tenían ese tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora afortunadamente estamos en casa. Entonces es igual en ese momento decir, ¿sabes qué? Ya se acabaron las actividades de la casa, aunque no se hayan acabado, póngale, como lo habíamos comentado en clases anteriores, ponga un stop y diga, hasta aquí ya llegamos, ¿verdad? Hasta aquí es el tiempo que se ha cumplido, entonces vamos es el tiempo de orar al Señor, es el tiempo de escudriñar su palabra, es el tiempo de aprender más de su palabra y lo que el Señor nos quiere decir en cada uno de nosotros. También es importante que valoremos el ser maestras, ¿verdad? Muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Estarle enseñando a nuestros hijos y ahora pues tenemos que estarles enseñando casi todo el día, que las clases de la escuela, que ahora, pues ahora no van a la iglesia, ¿verdad? Entonces es importante que incluso aunque fueran a la iglesia, usted tenía ese compromiso de enseñar a sus hijos en casa. Entonces, ahora que no van a la iglesia, pues entonces, ¿cómo aprenden, verdad? Diría, si no enseñaba usted en casa, pues ahí en la escuela dominical que les enseñen, hay que ellos aprendan. ¿Y ahora qué pasa? Ahora usted es la maestra. Ahora usted es la que se tiene que alimentar y a lo mejor bajar actividades, manualidades de clases bíblicas para que sus hijos puedan aprender. No solamente sea leer, sino que también dependa de la edad de cada pequeño, pueda ser instruido, ¿verdad? En la palabra de Dios y tengan una dinámica tipo escuela bíblica para que ellos puedan ir aprendiendo, ¿verdad? Desde sus casas. Podemos ver en la Biblia diferentes ejemplos de madres que sembraron en los corazones de sus hijos la palabra de Dios. Una de ellas es Jocabed, que su hijo, ¿quién fue? Pues todos sabemos Moisés, ¿verdad? Ella tuvo a su hijo por muy poco tiempo, más o menos unos 3 años, en el cual ella impartió suficiente verdad de la palabra de Dios en la vida de Moisés. Tanto que cuando él ya fue grande, vemos en Hebreos 11, 24 al 29, dice la palabra de Dios, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces podemos ver que la madre de Moisés, esta Jocabed, pues pudo sembrar valores en la vida de su hijo, ¿verdad? A pesar de que lo pudo tener por muy poco tiempo. Al igual que Ana, igual Ana tuvo a su hijo por muy poco tiempo, ya que ella decidió dedicarlo al Señor y entregarlo, ¿verdad? Para que él sirviera en el templo. Estamos hablando obviamente de Samuel. Entonces tú estás sembrando esas semillas en la vida de tus hijos, esas semillas de verdad, esas semillas que sabemos que en su tiempo van a dar fruto y van a dar buen fruto, porque la palabra de Dios así es. Recuerden que es viva y es eficaz. Tomen tiempos para leer la palabra de Dios y juntos memoricen la escritura. De acuerdo a las edades de sus hijos pueden ir poniendo ciertos versos de la Biblia para que ellos puedan ir memorizando la palabra de Dios, ya sea 2 por semana o 1 por día, dependiendo, ¿verdad?, de la edad de cada uno de sus hijos. No podemos impartir lo que no poseemos, así es que es vital que nosotros nos nutramos de la palabra de Dios para que nosotros, de acuerdo a lo que nosotros nos vamos a ir llenando, pues eso lo vamos a poder impartir a nuestros hijos. Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, si nosotros les enseñamos esas palabras de sabiduría a nuestros hijos, recuerden que dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, ¿verdad? Pero si nosotros les vamos inculcando esas palabras de sabiduría a nuestros hijos, ellos van a ir pecando cada vez menos y entonces vamos a ir siendo más de acuerdo a el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué pasos está usted tomando para asegurarse en tener un tiempo suficiente para enseñar la palabra de Dios, para compartírsela a sus hijos, para memorizarla, incluso para recitar, ¿verdad?, la palabra de Dios? Usted ora con ellos cada día. Es importante estar orando por su salvación, por sus esposos, por sus carreras, por su ministerio, porque primero el Señor les muestra a ustedes como papás cuál es lo que Él quiere para cada uno de sus hijos. Y entonces ya de esa manera poder orar para que el Señor vaya obrando en la vida de sus hijos, para que el carácter de cada uno de sus hijos se vaya formando de acuerdo a lo que el Señor tiene predestinado para cada uno de ellos. Pídale a Dios que le muestre qué es lo que Él tiene, ¿verdad?, preparado para la visión de sus hijos. Es importante también educarlos a asistir a la iglesia fielmente, que no los hagamos flojos o los hagamos que no es importante el asistir a la iglesia. Yo sé que en este momento pues no se puede, ¿verdad? Pero cuando se pueda, que no los dejemos en casa porque tienen tarea que hacer o porque tienen sueño o porque están cansados o porque ese día quieren ver el partido de fútbol o porque a lo mejor ese día se van a reunir en amigos y ellas no van a poder asistir porque tienen que. Entonces, para eso es importante que con nuestro ejemplo, ¿verdad? Acuérdense que grita más nuestro ejemplo que nuestras palabras. Si nosotros decimos, hoy no voy a la iglesia porque hoy hay partido, hoy no voy a la iglesia porque llegó un familiar, tengo visitas, hoy no voy a la iglesia porque ya se me hizo tarde y me paré tarde, entonces pues ya mejor ya no voy. Entonces es importante que nosotros vayamos poniendo el ejemplo, ¿verdad?, de nuestros hijos, que la prioridad es estar en la casa del Señor. Y no nada más es estar en la casa del Señor, sino que ellos aprendan, ¿verdad?, también a servir en la casa del Señor. Siempre va a haber alguna actividad en los que ellos puedan apoyar en la iglesia y estar sirviendo, ¿verdad?, que vean que eso es importante. También es importante, bueno, llevarlos a la escuelita dominical. Ahí, bueno, les enseñan las verdades de Dios, respaldando, como les comentaba hace rato, respaldando lo que usted enseña en casa. Y así van a poder fortalecer los valores de conducta, de carácter, de amistades, de metas y la salvación por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la tarea de Dios consiste en obrar en los corazones de nuestros hijos, pero nuestra tarea es que hagamos que los valores de Dios sean los valores de nuestro corazón.
¿Puede pensar en algún área de su vida que alcance la expectativa de Dios? ¿Puede pensar en alguna área de su vida que no alcance la expectativa de Dios? Bueno, pues si usted tiene ciertas áreas en su vida que están alcanzando la expectativa de Dios, muy bien, siga adelante, no decaiga, no desfallezca, que nada ni nadie aparte de esa visión, ¿verdad?, en su casa. Y si hay algunas expectativas que no ha alcanzado, entonces, bueno, tiene la oportunidad de seguir trabajando. Siempre hay un tiempo, ¿verdad? No podemos decir, no, pues ya para qué, ya no vale la pena. Es importante que nos esforcemos para lograr cumplir estas metas y estas expectativas que el Señor tiene para cada uno de nuestros hijos y en nuestras familias. Bueno, pues oramos constantemente por usted para que lleguemos a atesorar esa palabra de Dios en su vida, en la vida de sus hijos, y que el Señor le dé sabiduría y que sus caminos estén presentes en su camino, el camino del Señor en su camino, ¿verdad? Que no nos apartemos de su camino ni a diestra ni a siniestra, sino que siempre estemos guiados por su palabra. Dice la palabra de Dios que lámpara es a sus pies su palabra, ¿verdad? Y lumbrera nuestro camino. Entonces, si nosotros nos seguimos nutriendo con su palabra, pues esa lámpara nos va a alumbrar y nos va a guiar, ¿verdad? Necesitamos examinarnos nosotros mismos para que podamos vivir una vida que agrade completamente al Señor y que nosotros alimentemos nuestra vida, nuestra pasión, para brindarle a nuestros hijos esa educación de amor, de sabiduría, de gozo, esa educación que el Señor quiere que nosotros guiemos a nuestros hijos. Y recuerde que pues no estamos solos, no estamos solas, el Señor siempre está a nuestro lado, el Señor siempre está con nosotros y entonces Él nos va a ayudar en la educación de nuestros hijos, nos va a ayudar a que nuestros hijos le conozcan, lo amen y le sirvan también. Pero todo está en sus manos, usted tiene que poner acción y no lo deje nada más, no se limite a la oración, sino ponga manos a la obra. El Señor le bendiga y pido por usted y pido por su familia que el Señor nos dé mucha sabiduría como madres, ¿verdad? Como padres, para poder guiar a nuestros hijos, que ponga en nuestros hijos ese anhelo de conocer su palabra, que les dé a nuestros hijos esas ganas de nutrirse de la palabra del Señor. Gracias Señor, porque yo sé que tú estás con nosotros. Gracias porque tú no nos dejas solos, no nos dejas solas y tú nos guías, tú no nos desamparas, Señor, y tú nos das esas palabras de sabiduría y de guianza hacia nuestros hijos. Te pedimos por cada uno de nuestros hijos, Señor, que tú pongas en sus corazones el querer como el hacer, el obedecer tu palabra, para que sean también obedientes en nuestra casa, pero primeramente a ti, Señor. Si a ti te aman, si a ti te obedecen, pues por añadidura amarán estar en su casa, amarán a sus padres y serán obedientes, Señor. Serán unos hijos sabios, el cual tú los guiarás, Señor, por el resto de sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.